Durante 8 años cargué con una culpa que casi me mata. Acusé injustamente a Rafael, mi hijo adoptivo, de un robo que nunca cometió. Lo eché de mi casa cuando tenía apenas 15 años, en un momento de ceguera moral que se convirtió en la peor decisión de mi vida. Pero lo que yo no sabía entonces, y que descubriría años después con una claridad devastadora que casi me destruye, es que la verdad llegaría en forma de un timbrazo en la víspera de Navidad, cuando Rafael aparecería en mi puerta con su pequeño hijo, dándome la única oportunidad de redención que la vida me ofreció después de todo el tiempo perdido. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias que van a cambiar la forma en que ves la vida. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque cada comentario nos importa. Mi nombre es Ernesto Vega Martín. Tengo 65 años. Soy un hombre que pasó casi una década completamente solo, viviendo en la oscuridad de su propio arrepentimiento, cargando con el peso de sus propios errores cada segundo de cada día, y esta es la historia de cómo el perdón y la reconciliación llegaron cuando menos las merecía, pero más desesperadamente las necesitaba en mi alma. Tenía mi pequeña tienda en el barrio desde 1985. Almacén Don Ernesto lo llamábamos con cierto orgullo. Un lugar modesto ubicado en la esquina de Corrientes y Escalabrini Ortiz en Buenos Aires. Una esquina que se convirtió en mi vida completa durante 40 años. Vendía de todo. Pan fresco cada mañana que recogía del panadero a las 5:30 de la madrugada. Yerba mate de las mejores marcas. Cigarrillos de todos los tipos. Fideos. Azúcar. Sal. Aceite. Los artículos básicos que hacían que la gente del barrio viniera a visitarme casi a diario. No solo por las compras, sino por la conversación. Mis clientes eran mis amigos verdaderos. Doña Marta compraba galletitas los viernes para sus nietos, siempre las mismas, y nunca olvidé su pedido en más de 30 años. El señor Ramírez llegaba cada mañana puntualmente a las 7:45 para comprar su periódico y un paquete de cigarrillos Derby. Y si no estaba allí cuando él llegaba, se preocupaba. La señora Lucía, que había perdido a su marido joven, me contaba sus preocupaciones mientras yo pesaba tomates en la balanza oxidada, y yo escuchaba realmente, no fingía interés. Pero mi verdadera vida, mi verdadera alegría, era mi familia. Elena, mi esposa, una mujer pequeña de 1,50 m pero de espíritu gigante, de coraje sin igual, había sido mi compañera durante 32 años de matrimonio. Nos conocimos en 1977, cuando Argentina estaba en llamas, durante esos años oscuros de la dictadura militar que nadie quiere recordar. Ella trabajaba como maestra en una escuela primaria privada, y yo comenzaba mi pequeño negocio con apenas 100 pesos en el bolsillo. Nos casamos en una ceremonia simple en la iglesia del barrio porque no teníamos dinero para grandes celebraciones, pero teníamos amor. Oh, teníamos un amor tan profundo que parecía indestructible. Elena no podía tener hijos biológicos. Lo descubrimos después de años de intentos, de visitas a doctores con esperanza en el corazón, de tomar medicinas, de cambiar hábitos, de esperar cada mes que tal vez esta sería la vez, de decepción tras decepción. Recuerdo vívidamente el día en el consultorio del doctor Martínez en el Hospital Rivadavia, el día que cambió la dirección de nuestra vida. Elena estaba en la camilla. Yo estaba de pie junto a ella, sosteniendo su mano. Él explicaba con esa frialdad profesional que a veces caracteriza a los médicos que la probabilidad de que pudiéramos concebir naturalmente era prácticamente cero. Es un factor genético. Recuerdo que dijo exactamente: un problema con la ovulación que no puede ser corregido incluso con medicinas modernas. Las opciones naturales están cerradas. Lo siento. Salimos de ese consultorio en silencio absoluto. Ninguno de nosotros podía hablar. El viaje en autobús de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Lloramos durante todo el camino. Elena con su cabeza en mi hombro, yo mirando por la ventana sin realmente ver nada. Pero fue Elena, mientras preparaba la cena esa noche, quien sugirió la adopción. Elena fue quien vio a Rafael en el orfanato San José con apenas 2 años de edad.
ojos enormes color café profundo, cabello negro rizado que no sabía qué hacer con sí mismo, una sonrisa que iluminaba toda la habitación oscura del orfanato. Ella lo sostuvo en sus brazos y supo instantáneamente, con esa certeza que solo una madre puede tener, que ese era nuestro hijo. Rafael llegó a nuestras vidas el 15 de marzo de 1987. Tenía 2 años exactos. Recuerdo perfectamente el primer día en que nos llamó mamá y papá. Estábamos cenando en nuestra pequeña cocina. Rafael miró a Elena con sus ojos enormes llenos de confianza, que había aprendido a tener nuevamente, y dijo: «Mamá, más puré». Elena se quedó paralizada completamente con la cuchara en el aire. Su mano comenzó a temblar visiblemente. Las lágrimas cayeron por sus mejillas como un río. Yo también lloré sin poder contenerme. Ese muchacho, ese pequeño que no conocíamos hace meses, nos había elegido como sus padres. Había roto la barrera del lenguaje, del tiempo, de todo lo que los separaba de nosotros, y nos había reclamado como suyos de una manera tan pura que cambió todo. Durante los siguientes años fuimos una familia feliz. Rafael crecía fuerte, inteligente, cariñoso con todos a su alrededor. Ayudaba en la tienda después del colegio, organizaba las latas en los estantes con precisión de ingeniero, hacía listas de inventario que no le pedía que hiciera, sonreía genuinamente a los clientes. Elena lo adoraba con una intensidad que rayaba en la devoción total. Pero yo, aunque lo quería profundamente, aunque lo amaba con sinceridad, cargaba con algo que no confesaba a nadie. Una división invisible en mi corazón entre un hijo que no llevaba mi sangre y uno que sí la llevaría. No era justo, no era racional, pero era real. Esa diferencia, ese amor potencialmente desigual que no supe ocultar correctamente, comenzó a destruir imperceptiblemente todo lo que habíamos construido durante años. Elena me lo reprochó 1000 veces a lo largo de los años con paciencia infinita. «Ernesto, estás tratando a los niños diferente. Rafael lo nota. Está sufriendo profundamente». Yo negaba todo con argumentos vacíos que ni yo creía. «Los quiero igual a los dos», mentía mirando al piso. «No sé de qué hablas». Pero Elena sabía la verdad, y Rafael también lo sabía en lo más profundo de su ser. Comenzó a cambiar alrededor de los 10 años. Se volvió más callado, más distante, como si estuviera construyendo muros invisibles. Sus sonrisas frecuentes se convirtieron en rareza. Sus notas en el colegio bajaron de excelente a regular y luego a malo. Se metió en pequeños problemas. Llegaba tarde a casa sin explicación, respondía con insolencia a mis preguntas, se negaba a ayudar en la tienda. Elena me suplicaba constantemente que hablara con él, que lo comprendiera realmente, que demostrara amor genuino. «Rafael está sufriendo, Ernesto. Necesita sentir que lo amas. Necesita saber que es suficiente». Pero yo estaba demasiado ocupado adorando a André para prestarle verdadera atención a Rafael. André Vega Solís llegó al mundo el 12 de octubre de 1995. Un milagro médico, dijeron los doctores con asombro temblando en sus voces. Contra todas las probabilidades médicas que nos habían presentado, Elena había quedado embarazada naturalmente a los 38 años. Los doctores estaban confundidos. Fue como si Dios finalmente nos hubiera escuchado después de tantos años de plegarias silenciosas en la noche. Mi sangre, mi continuidad en este mundo, mi nombre que seguiría después de mi muerte, mi legado. Y esa diferencia fundamental, ese amor desigual que no supe ocultar correctamente en mis expresiones, en mis acciones, en mis miradas, comenzó a destruir imperceptiblemente todo lo que habíamos construido durante años. El día que todo se destruyó fue el 18 de junio de 2009, un martes de invierno en Buenos Aires. Rafael tenía exactamente 15 años. André apenas tenía 14 años. Yo guardaba el dinero de la tienda en una caja fuerte vieja de la marca Ferrum en mi habitación. No era sofisticada, solo una caja de acero de 60 centímetros con combinación numérica. Ese día descubrí que faltaban 5,000 pesos argentinos.
una cantidad enorme para nosotros en ese momento de 2009, suficiente para pagar el alquiler de 3 meses en su totalidad, suficiente para comprar mercadería para la tienda durante un mes completo, sin investigar adecuadamente, sin preguntar realmente qué había pasado, sin dudar ni un segundo, sin escuchar a mi intuición que algo no cuadraba. Llamé a Rafael, lo enfrenté en la sala frente a toda la familia, y lo acusé directamente con una rabia que me consumía. «Eres un ladrón», grité con una voz que no reconozco como mía. «Robaste de esta familia que te dio todo, de esta familia que te amó sin condiciones». Rafael negó con vehemencia total. Juró por la vida de su madre que era completamente inocente. Lloró, suplicó, pero yo no le creí. Su negación me enfureció aún más, como si me estuviera insultando con su insistencia en la verdad. «Eres un desagradecido», continué, mis palabras como dagas afiladas. «Eres un ladrón y un mentiroso. No eres mi hijo de verdad. Eres un extraño que vino a destruir esta familia». Lo expulsé de la casa. Le dije que tenía 1 hora para recoger sus cosas y marcharse. Elena lloraba, suplicaba que lo reconsiderara. «Ernesto, Rafael es inocente. Lo sé en mi corazón. Por favor, reconsidéralo. No hagas esto». Rafael se fue esa noche fría de invierno con una mochila. Se fue a vivir con su tía Patricia en el barrio de San Telmo. No volvió. No volvió en años. No volvió durante el funeral de Elena. No volvió cuando me jubilé. No volvió cuando cerré la tienda. Elena lloró durante meses ininterrumpidos. Meses de llanto silencioso mientras yo fingía que estaba bien, que había hecho lo correcto. Ella me pedía constantemente que llamara a Rafael, que lo perdonara, que lo traerlo de regreso a casa. «Ernesto, Rafael es inocente, estoy segura. Por favor, cree en tu hijo». Pero yo me aferraba al orgullo como un náufrago se aferraba a una rama flotante en el océano. El orgullo es un monstruo que consume todo desde adentro. Quema lentamente, sin que nadie note el fuego hasta que todo está convertido en cenizas. Años después, cuando Elena enfermó de cáncer pancreático, Rafael se enteró y vino al hospital donde ella estaba internada en el área de oncología del hospital italiano. Lo recuerdo como si fuera ayer, aunque han pasado 10 años exactos. Él entró en la habitación con los ojos rojos de haber estado llorando durante el camino entero. Vino a despedirse de su madre. Vino a estar con ella en sus últimos días porque Elena era la única que realmente lo amaba sin reservas. Pero yo lo rechacé con la misma frialdad que había mostrado durante 8 años. «No quiero verte aquí», le dije sin levantar la vista. «Este es mi lugar. Elena es mi esposa». Él se fue sin discutir, con la dignidad de un hombre que ya no esperaba nada de su padre. Ella murió en mis brazos hace 10 años, sin que Rafael y yo nos hubiéramos reconciliado. Murió sabiendo que su sueño de una familia unida se había hecho añicos por mi orgullo y mi ceguera. Sus últimas palabras fueron: «Cuida de Rafael». Pero yo no escuché realmente. Fue André, años después, quien me confió la verdad una noche de borrachera mientras estábamos cenando solos en su apartamento lujoso en Puerto Madero. Él había bebido más de la cuenta. Sus palabras salían lentas y cargadas de emoción contenida. Me miró con los ojos vidriosos llenos de una mezcla de arrepentimiento y dolor que había estado guardando durante años. «Papá», dijo con voz temblorosa, «tengo que decirte la verdad. No puedo vivir con esto más. Fue culpa mía. El dinero hace 15 años. Yo lo tomé. Yo soy el ladrón, no Rafael. Rafael me cubrió. Dejó que te enojaras con él para protegerme. Dejó que lo echaras de la casa para que yo no sufriera. Sentí que me moría. El piso se movía bajo mis pies. Mi hijo biológico, el que había amado más, había cometido el crimen. Había cometido el robo. Y Rafael, mi Rafael, había cargado silenciosamente con la culpa que no le pertenecía durante todo ese tiempo. Mi amargura, mi rechazo, mi crueldad, habían estado dirigidos a la persona equivocada todo el tiempo. Pasaron 8 años después de esa confesión de André. 8 años en los que cerré mi tienda definitivamente,
Me jubilé a los 56 años. Viví solo en un pequeño apartamento en la calle San Martín en el barrio de Abasto en Buenos Aires. Un apartamento vacío de gente, pero completamente lleno de fantasmas. Fantasmas del pasado. Fantasmas de Rafael cuando era niño. Fantasmas de Elena. Cada mañana me despertaba a las 6 de la mañana con la certeza absoluta de que merecía esta soledad completa. Cada noche me dormía sabiendo que había destruido la relación más pura que había experimentado en mi vida. André desapareció de mi vida también. Se casó con una mujer que lo manipulaba constantemente, que lo alejaba de mí. Se fue a vivir a España. Me mandaba tarjetas postales de vez en cuando, pero nada más que eso. Una tarjeta. Un párrafo. Nunca una llamada telefónica real. La vida tiene forma de castigarnos exactamente de la manera que necesitamos ser castigados. Pasé esos 8 años, reviviendo cada momento con Rafael como si tuviera un proyector en mi cerebro, recordando su sonrisa de niño cuando descubría que había un juguete escondido en la tienda, recordando cómo me llamaba papá, con esa voz llena de confianza absoluta, como si yo fuera el hombre más importante del mundo. Recordando cómo lo traicioné no una sino miles de veces, cada día que pasaba sin contactarlo, cada noche en que me negaba a sí mismo la oportunidad de enmendar el error antes de que fuera demasiado tarde. La soledad se convirtió en mi castigo. La radio antigua en la cocina tocaba tangos sobre traiciones y abandonos. Carlos Gardel cantaba sobre la vida que se va, sobre los años perdidos. Y yo escuchaba durante horas, sabiendo que mi vida se había ido hace mucho tiempo, que estaba viviendo apenas, existiendo en una monotonía de culpa y silencio. Mi rutina era siempre la misma, año tras año. Me levantaba a las 6 de la mañana exactamente. Preparaba café en la vieja cafetera italiana que Elena amaba tanto, que había sido un regalo de aniversario hace 30 años. Me sentaba junto a la ventana del pequeño apartamento y observaba cómo la ciudad despertaba sin mí. Los vecinos salían apurados hacia sus trabajos. Los niños corrían hacia la escuela con sus mochilas rebotando. Las parejas caminaban tomadas de la mano. Los ancianos se sentaban en los bancos de la plaza. Yo simplemente observaba desde mi ventana como un fantasma, como un espectro que observaba la vida pasar. Era un fantasma en mi propia vida, un hombre que había construido sus propias cadenas y había tirado la llave al río. Así llegó la víspera de Navidad del año pasado, 23 de diciembre de 2024. Llevaba todo el día esperando que la noche se terminara para que llegara un nuevo día idéntico al anterior. No tenía a nadie con quien celebrar. No tenía a nadie con quien simplemente estar. No tenía planes. No tenía esperanza. El timbre de la puerta sonó a las 9:47 de la noche exactamente. Un sonido que no había escuchado en meses. Mi corazón se aceleró sin razón aparente. Caminé lentamente hacia la puerta, preguntándome quién podría ser a esa hora. ¿Un vendedor de algo? ¿Alguien equivocado de departamento? ¿Un vecino pidiendo algo? Abrí la puerta y el mundo simplemente se detuvo completamente. Rafael estaba parado frente a mí. Después de 8 años de ausencia absoluta total, mi hijo adoptivo estaba parado en el umbral de mi puerta como una aparición. No porque fuera joven nuevamente, no porque el tiempo hubiera rebobinado por arte de magia, sino porque en ese preciso momento, mientras lo observaba con sus ojos rojos de emociones contenidas durante años, mientras veía a su pequeño hijo Lucas de apenas 4 años esconderse detrás de sus piernas delgadas, comprendí con una claridad cristalina que Dios me estaba ofreciendo algo que no merecía, una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad en mi vida. Rafael tenía 33 años ahora. La vida lo había marcado profundamente. Se veía cansado, como quien ha cargado peso pesado durante años sin descanso. Su cabello comenzaba a encanecer en las sienes prematuras. Su ropa era modesta, el tipo de ropa que uno compra cuando realmente lo necesita, no porque la quiera. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, jeans azules remendados en una rodilla, botas de trabajo. Pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos de siempre.
Los mismos que me habían mirado con amor cuando era un niño pequeño. Los mismos que me miraron con dolor profundo cuando lo expulsé de la casa. Y ahora, esos mismos ojos me miraban con algo que no merecía, esperanza renovada. «Hola, papá», dijo Rafael con una voz que temblaba ligeramente por la emoción contenida. Fue la voz más hermosa que había escuchado en años. Solo 3 palabras. Eso fue todo lo que dijo en ese momento. 3 palabras simples, pero esas 3 palabras contenían 8 años completos de historia. 3 palabras que llevaban el peso de toda una vida de abandono, de dolor, de espera. 3 palabras que significaban todo. «¿Rafael?», logré decir, aunque mi voz salió como un susurro. «¿Eres realmente tú?». «Sí, papá», respondió Rafael lentamente. «Soy yo. He estado aquí. He venido porque no quería que pasaras Navidad solo. Esa noche fue larga, interminable, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para permitirme procesar todo lo que estaba sucediendo». Después de que Lucas se durmió profundamente en el sofá, Rafael y yo nos quedamos despiertas en la cocina pequeña, alrededor de la mesa vieja, las únicas 2 personas vivas en un apartamento que había sido una tumba durante 8 años. Había una vela encendida entre nosotros, la única luz además de la lámpara de la calle que entraba por la ventana. La luz parpadeaba, creando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas del pasado. Rafael había traído una botella de vino. No era vino caro, pero era vino genuino. «Pensé que esta noche merecía vino», dijo con una sonrisa que era mitad tristeza, mitad esperanza. Nos servimos 2 copas y comenzamos a hablar de todo lo que nunca habíamos hablado. «Quiero que entiendas algo importante», comenzó Rafael sosteniendo su copa pero sin beber todavía. «Durante años pensé que odiaba. Te odiaba a ti, a mí mismo, al mundo entero. Pasé años, literalmente años, reviviendo ese día, el día en que me acusaste de robo, reviviendo cada palabra que dijiste, cada insulto, cada acusación, especialmente esa última frase, «No eres mi hijo de verdad». Rafael hizo una pausa larga y bebió un sorbo de vino. Esas palabras me siguieron durante años, durante toda mi adolescencia. Pensé que si no era tu hijo de verdad, entonces no era nada, que no tenía valor, que no merecía estar vivo. Las palabras de mi hijo eran como dagas que se clavaban en mi pecho, pero necesitaba escucharlas. Necesitaba sentir el dolor que había causado. «Rafael, yo…». Intenté hablar, pero él levantó su mano para detenerme. «Déjame terminar, papá, por favor», dijo. «Pasé años así, pero luego, hace unos años, André me llamó». Las palabras de Rafael me atravesaron como un rayo. André, mi hijo biológico, el hijo que había amado más. «¿Qué?», pregunté, con la voz apenas audible. «¿Qué dijo?». «André me llamó hace 5 años exactamente», continuó Rafael, y podía ver que le dolía hablar de esto. Dijo que necesitaba confesar algo, que había pasado suficiente tiempo, que necesitaba que supiera la verdad, que no podía seguir viviendo con la culpa. Rafael respiró profundamente, como si se preparara para revelar un secreto de toda la vida. «Fue él, papá, el dinero. Lo robó André. Cuando tenía 14 años necesitaba dinero para impresionar a una chica. Robó la caja fuerte mientras tú estabas en la tienda. Yo lo vi hacer entrar a la habitación. Lo vi abrirla. Pero decidí callarme». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Rafael. Decidí callarme porque pensé que si lo delataba, me culparías a mí de todas formas. Pensé que si guardaba silencio, tal vez finalmente verías que te amo, que merezco estar aquí, que soy suficiente para ti. Mi hijo se secó las lágrimas con la mano. Estaba equivocado. La culpa que sentí en ese momento fue tan intensa que casi no podía respirar. Durante años había creído que Rafael era culpable. Durante años había cargado con la creencia de que mi hijo adoptivo era un ladrón, un mentiroso, alguien sin valor moral. Y durante todos esos años, Rafael había estado cargando silenciosamente con la culpa que no era suya. Mi amargura, mi rechazo, mi crueldad.
habían estado dirigidos a la persona equivocada todo el tiempo. ¿Por qué no me dijiste? Pregunté, aunque sabía que la pregunta era terriblemente injusta. ¿Por qué no viniste a defenderte antes de ahora? Porque creí que te lo merecías, respondió Rafael simplemente. Creí que si sufría lo suficiente, si asumía la culpa de André, si pagaba el precio por su error, tal vez finalmente me amarías como amabas a André. Tal vez si pagaba lo suficiente, finalmente sería lo suficientemente bueno para ti. Finalmente sería tu verdadero hijo. Las palabras salieron de la boca de mi hijo como veneno. Veneno que debería haber sido mío de haber cargado, no suyo. Veneno que yo había puesto deliberadamente en su alma hace tantos años. Rafael, comencé, pero Rafael levantó su mano de nuevo. Déjame terminar, dijo con firmeza gentil. Cuando André me confesó, me enfureció. Le grité por teléfono, le dije que me había robado 8 años con papá. Le dije que porque él no tuvo el coraje de confesar, yo pasé mi adolescencia siendo un fantasma en esta familia. Pero luego, con el tiempo, con la ayuda de un terapeuta y de gente que realmente me amaba, comprendí que André era también una víctima de tu amor desigual. Porque cuando amas a un hijo más que a otro, dañas a ambos. Dañas al que amas menos, porque le haces creer que nunca será suficiente. Y dañas al que amas más porque le permites creer que está por encima de las consecuencias, que puede robar, que puede mentir, que puede vivir en la ilusión, porque de todas formas será el favorito. Esas palabras fueron la verdad más dura que había escuchado en años. Mi amor desigual no solo había dañado a Rafael, también había dañado a André, convirtiéndolo en alguien que podía robar, que podía vivir en la mentira, que podía permitirse esas cosas porque sabía que siempre sería el favorito. ¿Dónde está André ahora?, pregunté. ¿Sigue en España? Está en Madrid, respondió Rafael. Se casó nuevamente. Tiene 2 hijos ahora. Desde que me confesó hace 5 años hemos hablado unas pocas veces. Pero no es lo mismo. El daño que hizo con su silencio, el daño que tú causaste con tu acusación injusta, es demasiado para que simplemente lo olvidemos como si nada hubiera pasado. Rafael se quedó mirando su copa de vino. Pero he decidido que no voy a pasar mi vida entera odiando, porque el odio solo me consume a mí. No te consume a ti, solo me consume a mí. Pasamos las siguientes horas reviviendo el pasado. Rafael me contó sobre su vida en los años que estuvimos separados. Me contó sobre su trabajo como carpintero, sobre cómo comenzó desde cero, sin educación formal, sin conexiones, sin la red de seguridad que yo le había negado, sobre cómo trabajaba días enteros construyendo muebles, restaurando casas antiguas, sobre cómo conoció a la madre de Lucas, una buena mujer llamada Marta, que amaba profundamente, pero con quien no podía vivir por razones incompatibles, sobre cómo decidieron ser padres coparentales, manteniendo una relación de amor y respeto a pesar de la separación romántica. Fue difícil, admitió Rafael. Fue muy, muy difícil, porque cuando Lucas nació, lo único que podía pensar era en ti. Pensaba, mi hijo tiene un abuelo. Mi hijo debería conocer a su abuelo. Debería tener un abuelo que lo ame. Pero tenía miedo de que tú lo rechazaras. Tenía miedo de que si lo traía aquí, tú lo humiliaras como me humillaste a mí hace años. Hizo una pausa, recordando el dolor. Pasaron 4 años. 4 años en los que no viniste. 4 años en los que Lucas creció sin conocer a su abuelo. 4 años en los que preguntaba, mi abuelo no me ama. Y en ese momento, hace una semana exactamente, comprendí que tenía que intentarlo de todas formas. Que tenía que intentar dar una chance a mi padre. Una última chance. Cuando Lucas se despertó al amanecer del 24 de diciembre, la casa olía diferente. Olía a vida nuevamente. Olía a café fresco, a pan tostado, a esperanza. Rafael y yo habíamos pasado la noche entera hablando, y aunque estábamos exhaustos, estábamos más despiertos que nunca en años. Nuestras almas estaban despertando de un letargo de 8 años. ¿Abuelito tiene comida?, preguntó Lucas con la honestidad brutal simple de los niños.
su pequeño estómago reclamando atención después de dormir. Rafael se rió. Una risa verdadera, la primera que escuchaba en años. «Creo que abuelito y yo podemos hacer algo muy especial», dijo Rafael. «¿Verdad, papá?». La palabra papá en boca de Rafael, dicha con naturalidad después de tantos años de silencio, fue como música. Música que había estado esperando escuchar toda mi vida. Abrí mi refrigerador, que estaba casi completamente vacío como siempre, y comenzamos a improvisar. Encontré huevos. Encontré queso viejo. Encontré un poco de jamón en la parte de atrás que aún estaba comestible. Encontré pan. Esto es lo que Elena y yo hacíamos los domingos. Expliqué mientras yo cocinaba lentamente. Cuando Rafael era pequeño. ¿Lo recuerdas, Rafael? Rafael sonrió. Una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Recuerdo que mamá siempre quemaba los bordes del pan. Y tú siempre le decías que era perfecto de todas formas. Que el pan quemado era más sabroso. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras cocinaba los huevos. Estos momentos simples, estos recuerdos simples, eran los únicos que importaban realmente. No importaba el dinero. No importaba el estatus. Importaba solo esto. Estar juntos. Lucas se subió a una silla en la cocina y comenzó a ayudar, que en realidad significaba juguetear con la comida, hacer preguntas constantes y desordenar todo. Rafael lo supervisaba con una paciencia que me hizo llorar silenciosamente. «Cuidado con los huevos», decía suavemente. «Los huevos son delicados como muchas cosas en la vida. Hay que tratarlos con cuidado y amor». Mientras preparábamos la comida, Lucas preguntó: «Abuelito, ¿por qué vives solo?». La pregunta que Rafael había anticipado. La pregunta que me dieron otra oportunidad de ser honesto. Me agaché para estar al nivel de los ojos de Lucas. Sus ojos eran tan parecidos a los de Rafael cuando era pequeño. Porque hace mucho tiempo, abuelito cometió un error muy grande. Un error con tu papá. Y durante muchos años pensé que me lo merecía estar solo. Creía que el dolor era lo que merecía. Lucas frunció el ceño en confusión infantil. «Pero los errores se pueden arreglar, ¿no?», preguntó con la sabiduría de la infancia. «Mi mamá dice que todos cometemos errores. Lo importante es aprender». De la boca de un niño de 4 años salió la sabiduría que yo había estado buscando durante 8 años completos. «Tu mamá tiene razón», le dije, y besé su cabeza. «Tienes una mamá muy sabia». Cuando finalmente nos sentamos a comer, fue alrededor de la pequeña mesa de la cocina que Elena y yo habíamos compartido durante 32 años de matrimonio. La mesa estaba gastada, los bordes desgastados, pero era real. La comida era simple. Huevos revueltos, pan tostado, queso, jamón. Nada elaborado, nada costoso, nada sofisticado. Pero fue la comida más hermosa que había comido en 8 años. Porque estaban sentados conmigo. Porque Rafael estaba aquí. Porque Lucas estaba aquí. Porque éramos una familia nuevamente. Mientras comíamos me permitió ser vulnerable de una manera que nunca lo había sido. «Rafael, yo no sé si merezco esto. No sé si merezco tu perdón. No sé si merezco conocer a Lucas». Mi hijo levantó su cabeza. Sus ojos estaban llenos de empatía verdadera. «Papá, nadie merece el perdón. El perdón no es algo que se gana mediante comportamiento correcto. Es algo que se elige dar. Yo he elegido perdonarte. He elegido creer que aún hay tiempo. He elegido que mi hijo tenga un abuelo. ¿Crees que es posible?». Extendió su mano y la puso sobre la mía. El simple contacto físico con mi hijo después de 8 años fue casi demasiado. «¿Cómo?», pregunté simplemente. «¿Cómo aprendiste a perdonar?». «Con dificultad», respondió Rafael honestamente. «No fue un momento de revelación. Fue un proceso lento de años. Fui a terapia. Hablé con amigos que realmente me cuidaban. Trabajé en un jardín comunitario. Construí cosas con mis manos. Y lentamente, el enojo se convirtió en comprensión. La comprensión se convirtió en compasión. Y la compasión se convirtió en perdón». Miró a Lucas, quien estaba ocupado masticando pan tostado con concentración. «Porque él es la razón»,
porque cuando lo miraba, no quería transmitirle el mismo ciclo de dolor. Quería que él creciera sabiendo que es posible perdonar, que es posible amar incluso cuando ha sido lastimado. Pasamos el resto del día simplemente siendo una familia. Jugamos juegos simples. Leímos libros. Miré a Lucas mientras escuchaba historias de Rafael sobre cuando era pequeño. ¿De verdad abuelito era malo?, preguntó Lucas inocentemente, sin juzgar. Rafael y yo nos miramos. Ambos sabíamos que tenía que ser honesto con el niño. Abuelito era humano, respondió Rafael suavemente. Cometió errores, grandes errores, errores que hirieron a mucha gente, pero ahora está aprendiendo a ser mejor. Todos los días está intentando ser mejor. Miré a mi hijo. En ese momento, en ese simple reconocimiento de que estaba aprendiendo a ser mejor, sentí algo cambiar dentro de mí, algo fundamental. El 24 de diciembre por la mañana, Buenos Aires estaba bajo un cielo azul perfecto. Rafael se despertó temprano, como lo hacen los hombres que han pasado sus vidas trabajando. Me preparó café mientras yo me despertaba lentamente en el sofá. ¿Cómo dormiste?, preguntó con esa naturalidad que sugería que esto era lo que hacíamos cada mañana, que esto era normal, que nos amábamos, mejor de lo que he dormido en 8 años, respondí honestamente. Después del desayuno, Rafael me llevó a un lugar que no había estado en años, la calle Corrientes, el lugar donde solía estar mi tienda. Quería mostrarte algo, dijo, sosteniendo la mano de Lucas mientras caminábamos. Cuando llegamos al lugar donde almacén don Ernesto solía estar, encontramos un pequeño local vacío. Las paredes desnudas, las ventanas sin cristales, las posibilidades infinitas. He estado buscando este lugar durante meses, explicó Rafael. Pensé que tal vez podrías querer intentarlo de nuevo. No la tienda. Algo diferente. Algo que sea nuestro. Un lugar donde trabajemos juntos. Miré el lugar vacío. Las paredes desnudas. Las posibilidades infinitas esperando ser creadas. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. Un taller, respondió Rafael. Un lugar donde podamos reparar cosas. Donde las personas puedan aprender carpintería. Donde Lucas pueda crecer viendo a su abuelo y su padre trabajar juntos. Donde la familia sea lo más importante. Extendió su mano hacia mí. ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres construir algo conmigo? Miré a mi hijo, miré a mi nieto. Miré el lugar vacío lleno de posibilidades y respondí, sí, quiero intentarlo, quiero trabajar contigo. Esa noche, mientras Lucas dormía en mi cama nuevamente, Rafael y yo nos sentamos en el sofá con una botella de vino y comenzamos a planificar. Hablamos sobre el negocio. Hablamos sobre los costos, hablamos sobre los detalles, hablamos sobre herramientas, hablamos sobre clientes potenciales, pero más importante aún, hablamos sobre la vida. He estado pensando en André. Dije, ¿crees que debería intentar contactarlo? Rafael se quedó en silencio durante un momento. Creo que deberías, respondió finalmente, no porque espere que mágicamente todo se arregle, sino porque merece escuchar la verdad de tu boca. Merece saber que entiendes ahora lo que hiciste, que entiendes cómo tu amor desigual lo dañó también, que entiendes que lo hiciste un prisionero del favoritismo. ¿No estás enojado?, pregunté. ¿No quieres que lo castigue de alguna manera? Papá, yo ya lo castigué lo suficiente en mi cabeza durante años, respondió Rafael. Estoy cansado de castigar. Estoy cansado de juzgar. Ahora quiero amar. Quiero que tú también aprendas a amar sin condiciones, incluso a André. Al día siguiente, por primera vez en años, marqué el número de André. Después de varios tonos de espera, escuché su voz. ¿Papá?, preguntó con sorpresa genuina. ¿Eres tú realmente? Soy yo, respondí. Necesito hablar contigo. Necesito decirte muchas cosas, cosas que debería haber dicho hace años. La conversación que siguió fue la más difícil de mi vida. Pero fue necesaria. Le conté a André que sabía la verdad. Le conté que entendía cómo mi amor desigual lo había dañado. Le conté que lo perdonaba, pero más importante aún, que esperaba su perdón también. Papá,
Hace años que no sabía cómo hablarte, dijo André con la voz quebrada. Esperaba que simplemente me odiabas. Te amo, respondí. He cometido muchos errores contigo también, pero eso no cambia el hecho de que eres mi hijo, y te amo. Hubo silencio del otro lado de la línea. Luego, André comenzó a llorar. Yo también te amo, papá. Siempre te amé. Solo no sabía cómo decirlo. 3 meses después, en el mes de marzo de 2025, el taller Vega Padre e Hijo se abrió formalmente. La puerta tenía un cartel de madera hermosamente tallado. Adentro, Rafael y yo estábamos montando el equipo. Sierras, martillos, taladros, herramientas que representaban más que solo objetos de trabajo. Representaban una segunda oportunidad. Representaban redención. Lucas corría entre las herramientas, observando todo con los ojos de un niño que estaba siendo introducido al mundo de su padre y su abuelo. ¿Puedo ayudar?, preguntaba constantemente. Y Rafael, con una paciencia que me humilló profundamente, le mostraba cómo sostener un martillo, cómo ver la madera, cómo cuidar las herramientas como si fueran personas queridas. Volté a tener barullo en mi vida. Volté a tener propósito. Volté a tener un café siempre fresco en la cafetera italiana en la esquina del taller. Los clientes comenzaron a llegar. No muchos al principio, solo vecinos que habían conocido cuando tenía mi tienda. Pero gradualmente, con el boca a boca, más gente vino. Vinieron a reparar sillas, a restaurar mesas antiguas, a aprender carpintería básica, a conectarse. Una tarde, mientras Rafael trabajaba con un cliente reparando una puerta vieja de roble, Lucas se acercó a mí. «Abuelito, ¿eres feliz ahora?», preguntó con la sencillez que solo los niños pueden tener. Me agaché y lo abracé con toda la fuerza de mi corazón. «Sí, mi amor, ahora soy feliz, porque tengo a tu papá, y te tengo a ti, y tenemos esta vida que estamos construyendo juntos». 6 meses después de que Rafael apareciera en mi puerta, recibimos una visita especial. André llegó desde Madrid sin avisar. Cuando abrió la puerta del taller y nos vio trabajando, a mí, a Rafael, a Lucas corriendo alrededor de la tienda como si fuera su segundo hogar, algo cambió profundamente en su rostro. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Papá», dijo simplemente. Y lo abracé. Abracé a mi hijo biológico, el hombre que había cometido un error hace años, el hombre a quien había amado demasiado desigualmente, el hombre a quien ahora simplemente amaba, sin medidas, sin comparaciones. «André, bienvenido», dijo Rafael, y extendió su mano, y en ese momento los 3 nos abrazamos en el taller. Padre, hijo adoptivo, hijo biológico, trabajamos juntos, contamos historias. Reímos, lloramos, y lentamente, las heridas comenzaron a sanar realmente. Una noche, mientras Rafael y yo cerrábamos el taller, él puso su brazo alrededor de mi hombro. «¿Sabes qué es lo mejor?», preguntó. «¿Qué?», respondí. «Que Lucas tiene 2 tíos que se aman, que crece sabiendo que es posible perdonar, que es posible amar incluso después del dolor, que la familia no es solo sangre. La familia es elegir estar juntos». Miré alrededor del taller. Vi las herramientas que Rafael y yo usábamos. Vi los proyectos que estábamos construyendo. Vi el futuro que estábamos construyendo juntos. Volté a tener barullo, propósito y un café siempre fresco. Y más importante que todo, volté a tener familia. Años después, cuando sea viejo, escribiré estas palabras en un diario que algún día Lucas leerá. Reflexionaré sobre el hombre que fui. El hombre que cometió el error más grande de su vida. El hombre que gastó 8 años en soledad y arrepentimiento. Pero también sobre el hombre que fue lo suficientemente valiente para admitir su error cuando le fue dado otra oportunidad. Descubrí que la sangre liga, es cierto. Pero el amor es lo que queda. El amor es lo que transforma vidas. El amor es lo que sana heridas que parecen imposibles de sanar. El amor es lo que hace posible el perdón. Y la vida me había dado la gracia de experimentar ese amor nuevamente. No porque lo mereciera,
sino simplemente porque mi hijo eligió dármela.